A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de las entalpías de enlace. El presente ejemplo dice lo siguiente: calcular la entalpía para la reacción de hidrogenación del 1,3 butadieno a N-butano a partir de las entalpías estándar de enlace. Es decir, que nos piden la entalpía para la reacción cuando hidrogenamos butadieno 1,3 a N-butano. Para ello entonces vamos a hacer uso de los valores de las entalpías estándar de enlace. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Para ello entonces debemos considerar primero la reacción química indicada por la ecuación química balanceada. Tenemos entonces 1,3 butadieno. Por tanto escribimos la fórmula de este compuesto. Nos dicen entonces que en las posiciones 1 y 3 existe un doble enlace. Por tanto, si este es el carbono número 1, en este hay un doble enlace. Escribimos el 2, el 3 y el 4. Y observemos que en la posición 3 también va a haber un doble enlace. Por tanto, el resto de los enlaces son simples y son carbono-hidrógeno. Indicamos entonces los demás enlaces, carbono-hidrógeno. Y esta es entonces la fórmula estructural del 1,3 butadieno. Se encuentra obviamente en estado gaseoso, lo mismo que el hidrógeno. En este caso son 2 moles de hidrógeno gaseoso. Y recordemos que es preferible representar estas 2 moléculas en su fórmula estructural, es decir, vamos a representar esto como un enlace hidrógeno-hidrógeno y otro enlace hidrógeno-hidrógeno, ya que tenemos 2 moles de hidrógeno gaseoso. Recordemos que estas reacciones deben ser en estado gaseoso para que la energía se invierta en el rompimiento y formación de enlaces y no en cambios de estado. Tenemos entonces que se obtiene N-butano, es decir, que tras la hidrogenación se rompen estos dobles enlaces a enlaces simples, con lo cual obtenemos la siguiente estructura para el N-butano, en la cual solo se presentan enlaces simples, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Recordemos que cuando determinamos la entalpía para la reacción, en el caso de usar entalpías estándar de enlace, escribimos las fórmulas estructurales tanto de reactivos como de productos, como en el presente caso que lo hemos hecho para el 1,3 butadieno, el hidrógeno y el N-butano. De esta forma entonces podemos determinar cuáles enlaces se rompen y cuáles se forman, para luego efectuar el conteo respectivo. Luego de escribir entonces estas fórmulas estructurales, escribamos a un lado los enlaces rotos y los enlaces formados. Y recordemos que los enlaces rotos los abreviamos como E minúscula, R minúscula, y los enlaces formados como E minúscula, F minúscula. Observemos entonces que como enlaces rotos tenemos un enlace doble que se parte en 2 enlaces simples, es decir, en cada enlace doble se rompe un enlace, y observemos que también se rompen los enlaces hidrógeno-hidrógeno. Por tanto escribimos que enlaces rotos tenemos 2 enlaces en el caso de los enlaces dobles carbono-carbono y 2 enlaces hidrógeno-hidrógeno. Ahora determinemos los enlaces formados. Observemos entonces que al romperse este doble enlace carbono-carbono se forma entonces un enlace simple carbono-carbono. Es decir, pasamos de un enlace doble en cada caso a un enlace simple en cada caso. Tenemos entonces 2 enlaces carbono-carbono formados. Y escribimos que se forman 2 enlaces carbono-carbono simples. Ahora bien, observemos que tras la ruptura de los enlaces hidrógeno-hidrógeno quedan 4 hidrógenos disponibles para unirse a los átomos de carbono en la molécula y efectuar la hidrogenación. Observemos entonces que uno de estos hidrógenos se une a la molécula, al primer carbono, el segundo hidrógeno al segundo carbono, con lo cual tenemos 2 enlaces carbono-hidrógeno, y lo mismo ocurre con la otra molécula de hidrógeno que hemos roto, que se forma entonces un enlace carbono-hidrógeno y otro enlace carbono-hidrógeno.
Es así como decimos que se forman 4 enlaces carbono-hidrógeno. Luego de haber determinado el número de enlaces rotos y formados, vamos entonces a consultar las entalpías estándar de enlace para cada uno de estos tipos de enlace. Observemos entonces la tabla número 3, donde se encuentran tabulados los valores para las entalpías de enlace a condiciones estándar, es decir, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Decimos que esta tabla número 3 es la parte número 1, ya que, como podrán observar, en la parte número 2 presentamos la continuación de los valores de las entalpías estándar de enlace. Consideremos entonces la parte número 1 de la tabla número 3. Observemos que acá nos indican que la entalpía estándar de enlace para el enlace hidrógeno-hidrógeno tiene un valor de 435,34 kJ sobre mol. En kilocalorías sobre mol es de 104, pero vamos a considerar solo los valores en kilojoule sobre mol. Luego determinaremos el valor en kilocalorías, efectuando la conversión específica para pasar de kilojoule a kilocalorías. También observemos que tenemos el valor de la entalpía estándar de enlace para carbono-carbono, pero cuando se presenta un enlace doble, que es de 615,34 kJ sobre mol. Asimismo, la entalpía estándar de enlace para el enlace simple carbono-carbono y la entalpía estándar de enlace para el enlace carbono-hidrógeno. Esos valores entonces son los que emplearemos para determinar la entalpía de reacción para la hidrogenación del 1,3 butadieno. Continuando entonces con el ejemplo, tenemos que de acuerdo con la tabla número 3, la entalpía estándar de enlace para el caso de los enlaces rotos en kJ sobre mol es de 615,34 para el caso del enlace doble carbono-carbono y de 435,34 kJ sobre mol para el caso del enlace hidrógeno-hidrógeno. Valores entonces que multiplicamos el primero por 2, ya que tenemos dos enlaces que se rompen, dos enlaces dobles carbono-carbono y dos enlaces hidrógeno-hidrógeno, lo que nos da entonces los siguientes valores: de 1230,68 kJ. Escribimos en unidades de kilojoule, ya que al multiplicar por 2 estamos considerando la estequiometría de la reacción y por ende las moles de cada una de las sustancias que participan en ella. Y para el caso del enlace hidrógeno-hidrógeno, luego de multiplicar por 2 obtenemos el valor de 870,68 kJ. Asimismo, determinemos entonces las entalpías estándar de formación de enlace en unidades de kJ sobre mol. De acuerdo con la tabla anterior, tenemos entonces que para el enlace simple carbono-carbono es de 347,44, que multiplicamos por 2 y nos da 694,88 kJ. Para los enlaces carbono-hidrógeno es de 414,41 por 2 igual a 1657,64 kJ. Ahora bien, vamos a determinar, de acuerdo con la ecuación que describe el cálculo de la entalpía de reacción a partir de las entalpías de enlace, la suma de las entalpías estándar para los enlaces rotos y la suma de las entalpías estándar para los enlaces formados. Tenemos entonces que la suma de las entalpías estándar de los enlaces rotos viene a ser igual a 2101,36 kJ y la suma de las entalpías estándar de los enlaces formados es de 2352,52 kJ. Esos son entonces los valores que necesitamos para determinar finalmente la entalpía estándar de reacción. Finalmente entonces determinamos la entalpía de la reacción. A partir de la expresión anterior, recordemos, la entalpía estándar de reacción es igual a la suma de las entalpías estándar de los enlaces rotos menos la suma de las entalpías estándar de los enlaces formados. Eso es igual entonces a 2101,36 kJ menos 2352,52 kJ, y esto nos da el valor de menos 251,16 kJ. Podemos obtener este valor en kilocalorías multiplicando menos 251
4,16 kJ por una kilocaloría, que se relaciona con 4,186 kJ. Cancelamos así las unidades de kilojoule y obtenemos entonces el valor de menos 60 kilocalorías. Luego decimos que la reacción para la hidrogenación del 1,3 butadieno presenta una entalpía de reacción de menos 251,16 kJ, igual también a menos 60,0 kilocalorías. Ambos valores son válidos. Y de esta forma entonces concluimos el presente ejemplo sobre el cálculo de la entalpía de reacción cuando se conocen los datos de las entalpías estándar de enlace. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de termoquímica.